La globalización del terror. Este es el tema que nosotros vamos a considerar ahora. Habría una globalización económica, una globalización religiosa, una globalización política. Las naciones, las religiones, todos los organismos sociales buscarían la unión del mundo. Pero al mismo tiempo habría un terror que se extendería por todo el mundo. Jesús dijo en San Lucas capítulo 21, versículos 25 y 26. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Esto ocurrió para el comienzo del tiempo del fin, se dio mayormente en el siglo XIX. No tenemos tiempo aquí de entrar en los detalles. Pero agregó, en la tierra habría angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor o terror y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. La atmósfera, el mar, la tierra, todo sería conmovido. En el año 2004, hacia el final del año, se dio un tsunami o maremoto que nunca se había dado en el conocimiento de la historia, al menos con esa intensidad. Y llama la atención porque Jesús había advertido que el terror vendría a causa del bramido del mar y de las olas. Se dio en el Océano Índico, con olas de hasta 30 metros, y afectó a 11 países. Sucedió el día después de Navidad del año 2004. 250,000 personas murieron repentinamente. Es algo que casi no puede entrar en la conciencia, en el pensamiento, cómo puede haberse dado eso. Islas enteras fueron arrasadas, llenas de turismo de Europa, de Estados Unidos y de otros lugares del mundo. Comenzó en el Océano Índico la ola expansiva y se extendió hasta el África, se extendió también hacia el Asia y otros lugares. Y muchas personas fueron afectadas y aterrorizadas por ese mismo evento. El 12 de enero de 2010 se dio un terremoto en Haití que no ocurría en prácticamente 100 años. 222,570 personas murieron. Después redujeron un poco nomás de esta cifra. Pero repentinamente vino un terremoto que nadie esperaba. No solo el mar, sino también en conjunción, decía Lucas 21, 25 al 26, las fuerzas del cielo, las potencias del cielo serían sacudidas. La mayor actividad de huracanes conocida en la historia se dio inmediatamente después de ese tremendo tsunami, en el año 2005. Casi todos esos huracanes que cayeron sobre Estados Unidos se dieron sobre el Golfo de México. 5 fueron los huracanes más devastadores y se batieron varios registros. El huracán Dennis fue el más fuerte huracán registrado alguna vez en la historia durante el mes de julio. El huracán Emily fue todavía más fuerte que Dennis y dio en pleno Golfo de México. El huracán Katrina fue el más costoso de la historia porque rompió una especie de dique y anegó la ciudad en agua y muchas personas murieron ahogadas. El huracán Rita volvió a caer sobre ese mismo lugar. El huracán Vilma
tuvo la intensidad más grande registrada en el Atlántico. Yo lo recuerdo porque venía de Carolina del Norte queriendo tomar un avión en Miami hacia Buenos Aires e iba por la Florida y escuchaba que ese huracán se iba acercando y quería llegar al aeropuerto antes pensando que tal vez, ingenuamente, el avión iba a salir antes. Pero apenas pude llegar, dejar el auto y me dieron autorización, viendo que tenía pasaje, para pasar la noche dentro del aeropuerto. Y había unas 25 o 30 personas, dormimos en el suelo, esperando que pasara ese vendaval tan terrible. Y árboles grandes en esas tremendas macetas que hay en Miami, después aparecían todas tiradas. Y cuando salí, porque se cerró el aeropuerto por varios días y empecé a ir hacia el norte, veía caravanas y caravanas de esos camiones grúas para tratar de conectar otra vez la electricidad porque se fue la luz por varios días en toda esa grande extensión de Miami. Bueno, esta depresión ambiental llevó a Wall Street a pensar en la dependencia climática del mercado mundial, porque afectó, por supuesto, la economía. Esos huracanes produjeron 2.280 muertos, no fueron tantos como en el tsunami producido en el Océano Índico, pero los gastos fueron de 128.000 millones de dólares. ¿Y de dónde provino tanta actividad climática devastadora? Del calentamiento global, según dijeron. Hubo una agitación del cielo y del océano. Y todo esto ligado a la contaminación de la atmósfera y del mar. Esa fue la interpretación y sigue siendo la interpretación de muchos. Y a lo largo de los años, la Tierra, el planeta, ha ido aumentando su temperatura. Han habido altibajos, de repente vienen fríos muy grandes, altibajos, pero en el promedio siempre va aumentando. Y esos altibajos se dan como el vaivén de las olas. Aquí podemos ver en esta lámina el mapa más frío de color azul en 1884 y cuanto más anaranjado se puso para el año 2006 buscando representar la temperatura. Si el hielo de la Antártida se derritiera, crecería el mar 61 metros. Podemos imaginarnos qué catástrofe se daría, porque a diferencia del Polo Norte, que está sobre el mar, el Polo Sur está sobre un continente tapado por el hielo, por la nieve. De 2.500 a 5.000 metros de hielo sobre la superficie de la Tierra hay allí. El que llega a caerse en uno de esos huecos cae en un precipicio impresionante porque son montañas de hielo. Con solo 6 metros de elevación, Londres quedaría anegado en agua y también Nueva York. Sería una catástrofe de proporciones inimaginables. Hoy ya están advirtiendo de algunas islas donde hay habitantes que van a desaparecer. Groenlandia es un lugar donde se concentra mucho hielo, pero estuvo sufriendo una pérdida anual de entre 51 y 150 kilómetros cúbicos por año que se fueron reduciendo. Aquí podemos ver un contraste entre el año 2006 en el Polo Norte y el 2007. Y cuanto menos para el año 2007, cuanto menos hielo llegó a haber. Entre el año 1979 y el año 2007, siempre en el Polo Norte, que está sobre el mar, cómo se vio afectado con la pérdida de hielo, de nieve.
El Apocalipsis nos advierte que muchas islas desaparecerán. Apocalipsis 6:14. Todo monte y toda isla fueron removidos de su lugar. El tremendo terremoto que produjo el tsunami en el Océano Índico a fines del 2004 hizo que algunas islas se movieran de su lugar. Vía satélite se pudo ver que algunas se movieron hasta unos 15 o 30 metros de las coordenadas que había. Y uno se pregunta si esto habrá sido lo que tuvo en mente Dios al revelarle esto a Juan. Que tremendos terremotos y maremotos sacudan la tierra de tal manera que se corran algunas islas. Pero puede referirse también a su desaparición. Porque dice Apocalipsis 16:20, toda isla huyó y desaparecieron los montes. Lo que ocurre es que la tierra gira en el vacío y un tremendo sacudón puede sacudir el movimiento y correr el movimiento también del planeta. Escribió Elena de White. Antes que el Hijo del Hombre aparezca en las nubes del cielo, todo estará convulsionado en la naturaleza. Y eso está ocurriendo hoy de tal manera que las naciones están cada vez más angustiadas por el cambio climático. En otro lugar, dijo, en incendios, inundaciones, terremotos, en la furia de las grandes profundidades, en calamidades por mar y tierra, se da la advertencia de que el Espíritu de Dios no contenderá para siempre con el hombre. Esa es la expresión que extrajo del Génesis antes que Dios destruyera el mundo por el diluvio. El Espíritu de Dios contendía con los hombres. Dios quiere hacer reposar su Espíritu cuando descendió el Espíritu de Dios sobre su Hijo en forma de paloma después del bautismo de Jesús. Dice, el Espíritu reposó sobre él. Pero en los hombres antidiluvianos rebeldes, el Espíritu de Dios contendía. El Espíritu de Dios lucha con el corazón de los hombres. Y si estos se rinden a la influencia del Espíritu Santo, entonces obtienen paz, obtienen sosiego. Por eso también dice el pasaje bíblico que no habrá paz para los impíos, porque resisten a la obra del Espíritu de Dios y su conciencia los atormenta. Aparentemente, escribe Elena de White, estas calamidades son estallidos caprichosos de las fuerzas desorganizadas y desordenadas de la naturaleza, completamente fuera del dominio humano. Pero en todas ellas puede leerse el propósito de Dios. ¿Por qué Dios permite todo eso? Bueno, se cuentan entre los instrumentos por medio de los cuales Él procura despertar en hombres y mujeres un sentido del peligro que corren. Para que veamos que la seguridad que hoy tenemos es efímera, es pasajera. Para que pensemos más en las realidades eternas, para que captemos más lo frágil que es la vida humana. ¿Quiénes son los culpables? Los culpables de los desastres naturales. Todos están de acuerdo que es el hombre. Pero, ¿qué hizo el hombre? Según muchos científicos, se debe a la emisión de gases que está contaminando la atmósfera. Aún la estratosfera también está acumulando capas de humo. Y entonces consideran que para salvar el planeta hay que reducir el sistema, el sistema del humo, de la industria, pero eso es muy costoso y por eso produce mucha resistencia. Hay naciones que no quieren cambiar su sistema económico. Es muy costoso, como dijimos. Y por eso, año tras año, en diciembre, se reúnen las naciones para tratar de ver qué medidas internacionales tomar para evitar
que se siga contaminando el planeta y haciendo aumentar la temperatura con mayores desastres. La cumbre de Windsor en el año 2009 también trató de la salvación del planeta. Se dio en Gran Bretaña y tuvo que ver con la alianza o pacto de las religiones y la conservación. Las religiones comenzaron a invadir ese terreno también, a pensar que ellas tienen algo para decir. El principal movimiento de la sociedad civil en la historia sobre el cambio climático, dijo uno de los líderes de las Naciones Unidas. Y fue esa reunión en el castillo de Windsor, copatrocinada por las Naciones Unidas. Las iglesias están aunando esfuerzos, dijeron. Se reunieron cristianos, musulmanes, judíos, hinduistas, sikhistas, daoístas, dintoístas y 2 religiones asiáticas. También el Papa Benedicto XVI, en el año 2009, dijo el 10 de diciembre, en relación a esa reunión para estudiar cómo proteger al planeta, dijo lo siguiente: el bien común. Muchos creen que cuando habla del bien común, el pontífice romano está dejando sentar un principio totalitario que a la postre es excluyente. El bien común del planeta debe prevalecer sobre los intereses de todas las naciones. Ahora, la mayoría prevalece sobre las opiniones de naciones minoritarias. El 16 de diciembre de 2009 dijo: el cambio climático y las catástrofes naturales amenazan el derecho a la vida, la comida, la salud y, en última instancia, a la paz. Y se dio la cumbre de Copenhague, del 7 al 18 de diciembre de 2009. Todos manifestaron buenas intenciones, pero terminó en un fracaso porque a la hora de tomar decisiones ninguna nación prácticamente quiso comprometerse. Y se vio la necesidad de una autoridad internacional controladora. Una de las reacciones a esa reunión de las naciones en Copenhague para salvar el planeta fue la de Václav Klaus, el presidente de la República Checa. Él estuvo contra una organización internacional del medio ambiente. Y miren las palabras apocalípticas que dijo, probablemente sin saber que tenían un anticipo en Apocalipsis, el capítulo 13, los versículos 16 al 17. Dijo lo siguiente: seremos las víctimas de una ideología irracional o nueva religión, como la llegó a catalogar. Tratarán de dictarnos cómo vivir, qué hacer, cómo comportarnos, qué comer, en qué viajar. Y entonces dijo, eso no puede aceptarse. Un control de esa naturaleza coartaría las libertades individuales. Gordon Brown, el primer ministro inglés de la época, declaró: se necesita un nuevo cuerpo legal que se dedique a la mayordomía del medio ambiente, porque si hay naciones que dicen que no, ¿qué pueden hacer las demás naciones? Y entonces dijo, se necesita un cuerpo legal que se dedique a la mayordomía del medio ambiente para asegurarse de que la voluntad de la mayoría prevalezca. ¡Upa! La mayoría prevalezca. ¿Y qué va a pasar con la minoría? Tendrá que sujetarse. Nunca más debiéramos permitir, agregó, que un problema global para movernos a un futuro más verde, más contemplativo de la naturaleza, sea chantajeado por solo un manojo de países. Daley, en el diario Telegraph de Inglaterra, el 19 de diciembre de 2009, escribió un artículo titulado "No podremos escaparnos del nuevo gobierno mundial", del que he estado hablando o mencionando brevemente en otros temas.
y dijo lo siguiente después del fracaso de Copenhague: la economía está basada en un mercado mundial. Y si el planeta está haciendo frente a un tipo de crisis del clima producido por el hombre, entonces ese es también un problema que trasciende las fronteras nacionales. Si nuestros problemas son universales, las soluciones deben serlo también. La economía está basada en un mercado mundial, llegó a decir, y entonces deben sacrificarse los intereses nacionalistas en favor de algo más altruista. Y en ese diario decía: esto es un totalitarismo que apesta. El totalitarismo, para los que no conocen ese término, tiene que ver con el predominio del todo, de todos, en sacrificio de los menos. Y ahora quedó el concepto: lo malo, lo estrecho, lo egoísta son los intereses nacionalistas. Lo bueno son los intereses globales, los intereses que revelan algo virtuoso. En ese diario de Telegraph, el 2 de junio de 2010, se dio una difusión de una discusión que tuvo lugar en la BBC de Londres. Y el título era La voz oficial del ecofascismo, un fascismo ambiental. Y dijeron lo siguiente: la mitigación del cambio climático implica que tenemos que cambiar nuestro concepto de la democracia. ¿Hacia dónde vamos? No es justo considerar algo como antidemocrático si tiene el consentimiento del pueblo, agregaron allí. Y se ha desarrollado en estos últimos años lo que se conoce como ética planetaria. Se han escrito libros con respecto a esto. El principio de la ética planetaria es: ¿nos salvamos todos o no se salva nadie? No se salvará un pequeño grupo de personas aquí o allí. Todos debemos salvarnos, y si no, no se salva nadie. En 1911, Elena de White se anticipó a esta filosofía que se iría implementando en el mundo. Miren ustedes cómo lo expresó en el libro El conflicto de los siglos, página 673. Se demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la Iglesia y a una ley del Estado, pues vale más que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a la confusión y anarquía. El sacrificio de las minorías en favor de las mayorías. Bueno, para Elena de White, ¿quién es el culpable de todo este cuadro desestabilizador de la naturaleza? Ella escribió: Satanás tiene estudiados los secretos de los laboratorios de la naturaleza y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. La culpa la tiene Satanás, sí, pero cuando el hombre actúa de una manera tal que lo lleva a Dios a retirar su espíritu y a dar más libertad al príncipe del mal para causar desastres en la naturaleza divina. Luego dice: ejerce el diablo su poder en las desgracias y calamidades de mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en los ciclones, en las mareas extraordinarias y en los terremotos. Destruye las mieses casi maduras y a ellos siguen la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones maléficas o mefíticas y miles de seres perecen en la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y se harán más y más desastrosas. Y las pestes, a pesar de las vacunas y de tantas otras cosas, no se detienen, siguen su marcha. Por un tiempo parece haber control, pero de repente se desatan. Eso está en la página 647 del libro El conflicto de los siglos. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo hace 2000 años atrás? Romanos 8, versículos 20 y 22. La creación, dijo,
está sometida a frustración, no por su propia voluntad. La culpa no la tiene la naturaleza, sino los mayordomos que Dios puso y que alteraron las leyes divinas. No por su propia voluntad está sometida a prostración, sino a causa del hombre, a causa del que la sometió a una esclavitud de corrupción. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una sufre dolores de parto. Antes del apóstol Pablo, unos 700 años antes de Cristo, el profeta Isaías, en ese pequeño Apocalipsis de Isaías, como llaman los teólogos que van del capítulo 24 al 27, comenzó hablando del estado final del mundo. La tierra se pone de luto y se marchita. Desfallece la gente encumbrada de la tierra. La tierra también es profanada bajo sus habitantes, porque traspasaron la ley, cambiaron el estatuto, quebrantaron el pacto eterno. Acá vemos nosotros una causa moral y espiritual. Quebrantaron la ley de Dios, quebrantaron el pacto que Dios ha hecho con la naturaleza y con los seres humanos. Pero miren lo que sigue diciendo Elena de White. Después del trastorno que iba a causar el cambio climático. Está en la página 647 y 648 del libro El conflicto de los siglos. Dijo, luego el gran engañador persuadirá a los hombres de que son los que sirven a Dios los que causan esos males. La parte de la humanidad que haya provocado el desagrado de Dios lo cargará a la cuenta de aquellos cuya obediencia a los mandamientos divinos es una reconvención perpetua para los transgresores. Se declarará que las calamidades no concluirán hasta que la observancia del domingo no sea estrictamente obligatoria, y que los que proclaman la vigencia del cuarto mandamiento, haciendo con ello que se pierda respeto al domingo y rechazando el favor divino, turban al pueblo y alejan la prosperidad material. Eso es lo que nosotros estamos viendo en la actualidad. Están exigiendo un día verde y creen que debe ser el domingo. Un día para que la naturaleza descansa, para que no se emita humo, para que se purifique la tierra y le dé un respiro. Considerando que es el abuso del hombre el que causa todos estos males. Pero luego, cuando se vea que eso tampoco va a cambiar, entonces querrán hacerlo pasar a la cuenta de aquellos que advierten de la violación del creador de este mundo, del día del creador de este mundo. El bramido del mar del que habló Jesús. La gente se llenaría de terror a causa del bramido del mar. Vimos una proyección literal, porque eso es lo que estamos contemplando en la actualidad, pero también puede ser el mar un símbolo de grandes imperios o naciones en lucha por el poder, que reflejan pasiones, guerras entre los seres humanos. Por ejemplo, en el capítulo 7 de Daniel se muestran los imperios que surgen del mar, y no un mar pacífico, tranquilo, calmo, porque dice el versículo 2, los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar. Apocalipsis 17:15. Las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos, multitudes, naciones e idiomas. De manera que puede hablar del mar, del bramido del mar, de guerras espantosas que se darían. Y ya hubo en esta era moderna 2 guerras mundiales, pero en la actualidad lo que existe es lo que se conoce como la era del terror. Cuando cayeron las 2 torres gemelas en Estados Unidos, se inició lo que el mundo conoce como la era del terror. Ya se habían dado manifestaciones terroristas, pero esta fue súper calamitosa.
costó 80.000 millones de dólares al mundo, 80 billones en el lenguaje inglés, y 500.000 millones solamente a los Estados Unidos. ¿Qué dijo Jesús? Mateo 24:12. Habría aumento de la maldad. El mundo no se va a convertir. Habría aumento de la maldad. Y a causa de ese aumento de la maldad, el amor de muchos iba a enfriarse, declaró Jesús. Cuando la mano restrictiva de Dios se retire, comentó Elena de White en 1897, el destructor comenzará su trabajo. Entonces ocurrirán en nuestras ciudades las mayores calamidades. Tuve la sensación de que despertaba del sueño, dijo. Estaba en una ciudad sin saber cuál y escuché una expresión tras otra. Me levanté rápidamente de la cama y desde mi ventana vi grandes bolas de fuego. Esas grandes bolas de fuego que se dieron en las Torres Gemelas cuando cayeron esos aviones civiles produciendo ese tremendo incendio, llamó la atención de los adventistas a estas declaraciones que había anticipado Elena de White. De ellas salían chispas en la forma de dardos y los edificios estaban siendo consumidos. Y con el movimiento parecían como dardos al moverse los elementos, los escombros que salían de allí. En muy pocos minutos, el bloque entero de edificios estaba cayendo y duró 20 minutos hasta que el acero perdió consistencia por el calor. Esos aviones estaban llenos de gasolina, de combustible, y los gritos y gemidos de lamento llegaban distintamente a mis oídos, declaró en visión Elena de White. Grité estando levantada para saber qué pasaba. ¿Dónde estoy? ¿Dónde está nuestra familia? Entonces desperté, pero no podía contar dónde estaba porque estaba en otro lugar fuera de mi hogar. Fue una visión que tuvo en el año 1906 y después se refirió a Nueva York en forma especial. La escena que enseguida pasó delante de mí era de un fuego alarmante. Los hombres miraban los edificios elevadísimos, supuestamente a prueba de fuego, y decían, están perfectamente seguros. Subí 2 veces a ese lugar y el guía siempre explicaba que esos edificios estaban a prueba de incendios. Pero todo un ejército de bomberos pereció porque no pudieron hacer activar las máquinas debido a que se debió a un ataque de un avión y era imposible hacer activar los elementos necesarios para apagar el fuego. Y continuó diciendo, los hombres continuarán levantando costosos edificios que valen millones. Se dará especial atención a su belleza arquitectónica y a la firmeza y solidez con que son construidos. El arquitecto que hizo las 2 Torres Gemelas dijo que estaban hechos a prueba de aviones, de choque de aviones. Y fue cierto, porque soportaron la embestida de 2 aviones, pero no había contado el arquitecto con una falla en su plan. Es que con el fuego iba a perder consistencia el acero y entonces el edificio se iba a implomar. Jesús habló de que no quedaría piedra sobre la antigua Jerusalén y proyectó eso también como una señal para el fin del mundo. Sigue diciendo Elena de White, pero el Señor me ha hecho saber que a pesar de su insólita firmeza y su costosa imponencia, esos edificios correrán la misma suerte del templo de Jerusalén. Y no quedó piedra sobre piedra, había lingotes de oro abajo y tuvieron que ir cavando. Y finalmente para construir otro edificio tuvieron que sacar todo. Lo mismo había pasado con la ciudad de Jerusalén, que como el templo tenía oro, con el calor del fuego con que incendiaron el templo los romanos, se derritió el oro y mucho oro fue quedando en las grietas de las piedras y con el tiempo la gente fue moviendo esas piedras.
Dios está retirando su espíritu de las ciudades impías, dice en otro lugar el espíritu de profecía. Esas ciudades que han llegado a ser semejantes a las del mundo antediluviano y a Sodoma y Gomorra. Las costosas mansiones, maravillas arquitectónicas, serán destruidas sin previo aviso cuando el Señor vea que sus ocupantes han traspasado los límites del perdón. Sin previo aviso, no se avisó que esto iba a ocurrir. La destrucción causada por el fuego en los imponentes edificios que se suponen son a prueba de incendios, declaró en otro lugar, es una ilustración de cómo en un momento los edificios de la tierra caerán en ruinas. Esto es un preludio, un anticipo de lo que va a ocurrir pronto en muchísimas otras ciudades. Elena de White se refirió también a edificios en Chicago. Yo comí en un restaurante bien alto a donde me invitaron en Chicago, en esos edificios tan altos, y era realmente imponente y no podía evitar recordar la declaración también de Elena de White. Vi en un programa de televisión hace unos 10 años atrás un arquitecto que salía de la Torre Sears en Chicago y decía no, que está bien porque estaban desvencijándose las puertas aún de los ascensores y temían que se estuviera inclinando. Allí se dan vientos muy fuertes. Felizmente esa catástrofe no ha llegado, pero llegará. Porque Elena de White mencionó también Chicago, mencionó San Francisco y en especial también Los Ángeles. Y hace pocos años atrás se descubrió que hay una falla que pasa por en medio de esos grandes edificios de Los Ángeles. He visto las más costosas estructuras de edificios construidos supuestamente a prueba de fuego. Pero así como Sodoma pereció en las llamas de la venganza divina, así estas orgullosas estructuras se convertirán en ceniza, declaró. Los deleitables monumentos de la grandeza de los hombres se harán polvo, aun antes que venga la última gran destrucción del mundo, declaró Elena de White. Y miren lo que dijo el diario El Clarín de Buenos Aires el 17 de octubre. El ícono máximo del capitalismo mundial reducido a polvo. Usó hasta la figura de Elena de White sin conocerla. El 11 de septiembre de 2001. Pero estos edificios eran consumidos como si estuvieran hechos de resina, anticipó ella. Las bombas de agua no podían hacer nada para detener la destrucción. Murieron todos los bomberos. Los bomberos eran incapaces de hacerla funcionar, según lo anticipó en el año 1909. Y ahora miren la advertencia. Se me ha instruido en el sentido de que cuando venga el tiempo del Señor, si no ha ocurrido un cambio en los corazones de los hombres orgullosos y de los ambiciosos seres humanos, hallarán que la mano que ha sido poderosa para salvar será poderosa para destruir. Ningún poder terrenal es capaz de detener la mano de Dios. Ningún material puede ser usado en la erección de edificios que los preserve de la destrucción cuando llegue el tiempo señalado por Dios para mandar retribución a los hombres por su insolencia y el descuido de su ley. Siempre algo les falla a los arquitectos. Quieren tener todo en cuenta, pero siempre hay puntos débiles en todo lo que hacen los hombres. God protects America. Dios protege a América, dicen la moneda de $1. Y eso siempre ha sonado en Estados Unidos porque el terrorismo pasaba en otros países del mundo. Las guerras se daban en otros países del mundo. Pero desde la guerra de secesión a mediados del siglo XIX, nunca hubo guerras dentro de Estados Unidos. Y ahora muchos se preguntaban, ¿dónde estuvo Dios? ¿Protege a América o no? Pero 100,000 homosexuales desfilaban por las calles de Nueva York cada año y lo siguen haciendo. Más personas mueren por año víctimas del cigarrillo que las que murieron víctimas del terrorismo musulmán. La incredulidad, la pornografía, los vicios eran una característica de la capital del comercio mundial. Puede pretenderse que Dios ponga su bendición, su mano de bendición
sobre la corrupción tan generalizada que hay. Y nos dice Marcos el capítulo 13, versículos 1 al 2, que también la ciudad de Jerusalén se la miraba como algo grandioso. Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Lucas 21:5 decía, adornado de hermosas piedras y dones. Jesús le respondió, ¿ves esos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada en ese ícono del orgullo nacional judío. Y en la destrucción de las antiguas ciudades se ve el microcosmos del fin. Cuando los mismos aspectos que se dieron, la condición de la gente en los días anteriores a la destrucción de esas ciudades, se dieran en el mundo entero, entonces sabríamos que estaríamos en el macrocosmos del fin. Los ataques suicidas. Otra vez, otro medio de causar terror. Hasta hacen volar a niños. Les ponen allí para que ellos, cuando están en el lugar álgido, puedan soltar la mano y vuelan ellos con muchas gentes. Y a veces desde la distancia, temiendo que esos niños no se atrevan a hacer eso, les pegan un balazo y al caer muertos se les abre la mano sola y producen esa explosión. En los últimos días, advirtió el apóstol Pablo, 1 Timoteo 3:1, habría tiempos peligrosos. Y para evitar eso, cada vez hay más control. Al principio, cuando decidieron poner escáneres en los aeropuertos, para que alguien los pueda estar mirando tal cual como vinieron ustedes al mundo, pero un poquito más creciditos, se levantaron muchos protestando que se violaba la privacidad, pero finalmente la seguridad estaba por sobre toda otra cosa. Ante fuerzas destructoras se requería la seguridad. El terrorismo nuclear es una de las cosas que más aflige a las grandes naciones. El temor al tráfico del terrorismo nuclear, al tráfico nuclear en el mercado negro, es un temor real. Corea del Norte, Irán quieren poseer la bomba atómica. El uranio y el plutonio altamente enriquecidos son difíciles de hacer, pero son fáciles de robar una vez que están hechos. Una agencia o la Agencia de Energía Atómica Internacional confirmó 15 casos de robo de plutonio de algunos países con intención de revenderlo. Y grupos terroristas han estado procurando comprarlos. En 2001, Osama Bin Laden y Ayman al-Zawahiri se reunieron con 2 científicos nucleares pakistaníes jubilados. Ahora yo quiero decirles, 250 toneladas de plutonio y 65 toneladas de uranio altamente enriquecido en manos civiles es suficiente para cientos de bombas nucleares. Hay 2.300 toneladas de plutonio separado y uranio altamente enriquecido en unos 40 países, lo que permitiría manufacturar más de 200.000 armas nucleares. ¿Quién puede garantizar de que algunos de esos países no vendan a organizaciones terroristas ese material? Y lo que esa gente podrá hacer, porque es un hecho que si un país como Irán quiere usar armas nucleares, le van a llover bombas nucleares de todos lados y acabar, hacer desaparecer ese país. Pero si se trata de un poderío nuclear en manos terroristas, ellos pueden enviarlo o tirarlo de cualquier lugar sin que se pueda saber a precisión quién ni cómo detenerlos. Apocalipsis 10, los versículos 3 al 4 nos dicen que el ángel, ante la 7ª trompeta, clamó a gran voz como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿En qué consistirán esos 7 truenos? Conocemos en qué consistirán las 7 plagas finales, pero Dios no quiso revelarnos los 7 truenos. Nos anticipó que habría truenos. La pluma inspirada dice, la luz especial que se le dio a Juan expresada en 7 truenos era una delineación de los eventos que debían darse bajo los mensajes del primero y segundo ángeles. No era lo mejor para el pueblo conocer esas cosas porque su fe debía necesariamente ser probada. No nos atormentemos con las calamidades que vendrán, pero tenemos que tener una conciencia clara de que vendrán y tenemos que estar preparados. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Este mundo no podrá pasar sin esos dolores, sin esa crisis, sin ese trastorno angustiante que una mujer puede sufrir cuando sabe que tiene un cuerpo en su interior y de alguna forma debe salir. Recuerdo cuando mi esposa tuvo nuestro tercer hijo. Y yo estaba acompañándola por unos momentos cuando empezó con los dolores del parto y había otra mujer al lado y empezó a gritar también. Y había un solo médico. Y entonces cuando llamé al médico y vino, yo pensé a ver que atienda primero a mi esposa. Y bueno, el médico escuchó y no se dejó engañar. Atendió primero a mi esposa. Después la otra mujer reconoció que ella todavía no tenía esos dolores, pero se angustió pensando que podía quedar sola sin que nadie la atendiera. El médico sabio no se dejó engañar. Y vino la criatura. Y después, ¡qué alegría! Y quiero decirles que después que pase la angustia final del mundo, habrá paz, habrá alegría eterna con los redimidos, que el Señor llevará a su gloria, los recibirá en el aire, dice el apóstol Pablo, y los llevará a su reino eterno, y este mundo será destruido. Sería como en los días de Noé. ¿Cómo fue los días de Noé? La tierra estaba llena de violencia. Llena de violencia. Génesis 6:11. No está el mundo así. No habrá paz para los malos. Isaías 48:22 y lo repite en el capítulo 57 en el versículo 2. ¿Qué con respecto a nosotros? ¿Debemos vivir en angustia? Prestemos atención al Salmo del Pastor. Salmos 23, versículo 4. David dijo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque no me pasará nada. No, nosotros no tenemos nuestro destino necesariamente en nuestras manos. Porque tú estarás conmigo. Antes de la muerte, frente a la muerte, en la angustia, lo que más cuenta es que Dios esté con nosotros. Por eso tenemos que aprender a tener comunión, a tener paz con Dios hoy. Y eso tú, mi querido amigo y amiga, puedes obtenerlo hoy si lo deseas. Si tan solo te arrodillas, te humillas delante del soberano y grandioso Dios, creador del universo, y le dices, Señor, aquí tienes mi vida, tienes mi alma, quiero ponerla en tus manos, guíame, quiero conocerte. Y en la palabra de Dios, en la Biblia, podrás conocerlo. Y por eso David decía, yo no voy a tener temor alguno aunque esté en medio de un valle de sombra y de muerte. ¿Por qué? Porque yo sé que en ese momento tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Se verá en los momentos de crisis finales la mano providencial de Dios guiando a sus hijos. ¿Cuántas veces no lo hemos visto? En Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7, el apóstol Pablo dijo, regocijaos en el Señor siempre. ¿Cuándo? Siempre. Y si estoy pasando por un momento de angustia, también, siempre. Otra vez os digo, sigue diciendo el apóstol, que os regocijéis
El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones ante Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. La paz de Dios va más allá de todo lo que el pensamiento humano puede imaginar. Ante las peores catástrofes, podemos encomendarnos a Dios y decirle: Señor, toma mi vida en tus manos. Estoy en tus manos, haz lo que quieres con ella. Confiamos en Dios y Él nos da la paz que nosotros necesitamos. Como el canto que dice: en el fondo de mi alma una dulce quietud. Paz, paz. Cuán hermosa la paz de Dios, y esa paz puede ser tuya si lo deseas. Forzará a alguien mi fortaleza, dice el Señor. Dios pone una fortaleza de protección invisible en aquellos que confían en Él. Y entonces dice en ese pequeño Apocalipsis, en el último capítulo de Isaías 27, versículo 5, haga paz conmigo, sí, haga paz. Esta es la oportunidad que nosotros tenemos de estar en paz con Dios, en armonía con Dios. Podemos nosotros obtener la paz de Dios en nuestro interior si lo anhelamos. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús. No busquemos la paz efímera del mundo. No busquemos esa paz efímera, pasajera, porque en el mundo habrá aflicción. Pero, ¿qué dijo Él? Confiad, yo he vencido al mundo. Y en San Juan 14, 27, te dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Quieres obtener esa paz? Te invito a que allí donde estás, inclines tu rostro delante del Señor y busques la paz, pidas la paz. No vamos a obtener la paz buscando la paz, ni la justicia buscando la justicia, sino buscando a Cristo. Y Cristo está a nuestro alcance. A través de su Espíritu, Él habla en nuestros corazones y a través de su palabra también. Inclinemos el rostro para orar. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por la paz que nos prometes y que muchos de nosotros podemos ya disfrutar. Si hay personas que están escuchando este mensaje y están alteradas por tantos problemas que hay en el mundo, en su hogar, en su trabajo, en donde viven, que no sienten seguridad, Señor, dales la paz que ellos necesitan, que puedan convertirse a ti, a tu ley, guardar tus mandamientos, limpiar sus pecados en la sangre del Hijo de Dios y puedan ver tu mano providencial guiándolos. Que esa fe que mueve a todo hijo tuyo pueda moverlos a ellos también, porque el justo vivirá por la fe, dice tu palabra. Danos esa paz, te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.